Está con nosotros el doctor Pedro Donoso, analista político y director de ICARE. Mientras el país se hunde, la conversación pública se vuelva adicta al TikTok. A 8 días del inicio de la campaña de la segunda vuelta, los grandes problemas nacionales aún no encuentran alternativas desde los candidatos. ¿Cómo reencauzar los debates hacia las soluciones? Bien, este es el tema, doctor Donoso, bienvenido al programa, pero antes de ir a las preguntas y las respuestas, ¿cuántas mujeres hay en su vida, doctor? A ver, cuéntenos. Buenos días, Diego. Buenos días, Michelle. Muchas gracias. Varias, pero yo creo que lo más importante es quizás poner sobre la mesa cifras, ¿no? Creo que es la manera de conmemorar este día. Ayer yo veía un noticiero que decía que 7 de cada 10 mujeres en el mundo forman parte del personal sanitario. 7 de cada 10 mujeres en el mundo forman parte del personal sanitario. Y leía hoy en el diario El Telégrafo, 1 de cada 10 en Latinoamérica tienen acceso al crédito, ¿no? Creo que esas son dos cifras finalmente que marcan, digamos, creo que deberían marcar la discusión, ¿no? Y es complejo finalmente cuando te enfrentas a esa realidad, y creo que ese es el gran reto que ahora tienen los candidatos de cambiar, ¿no? Estas disputas y estas luchas, digamos, por la igualdad y por la equidad, ¿no? Gracias, Pedro. Mire usted en la primera página del Comercio, 118 millones de mujeres viven en la pobreza en Latinoamérica. 118. Aquí es la reivindicación de la mujer ecuatoriana y de la mujer latinoamericana. Muy bien, Pedro. Hace pocos días, usted decía en sus redes sociales que ganar o perder da lo mismo, si es que aquello no tiene ningún significado. A tenor de lo dicho, le pregunto, Pedro, ¿cómo interpreta la reunión de Yacu Pérez con el juez electoral Ángel Torres? Tenga la bondad. Muchísimas gracias, Diego. Ya me estoy volviendo esclavo de lo que escribo en Twitter. Ya me tengo que poner más ahí de acuerdo conmigo mismo. Creo que es impresionante finalmente, ¿no? Y me parece súper interesante cómo, además, reflexiona el periodista que, digamos, evidenció esto, que es Anderson Boscan, en una columna muy interesante de Plan B, en el que él decía, finalmente, lo grave de esta situación es que la sociedad ecuatoriana sigue teniendo este sesgo de autoría, ¿no? Es decir, que no vemos el qué, ¿no es cierto?, sino el quién para empezar a juzgar. Creo que es gravísima esa reunión, y creo que esa reunión, digamos, dio la patada inicial de la segunda vuelta, ¿no? Es decir, creo que ya, digamos, políticamente, jurídicamente sí, pero políticamente yo creo que el candidato de Pachacuti ya no tiene ningún margen de opción y ningún margen de operación, y creo que la segunda vuelta ya empezó. Muy bien, estamos dialogando con el doctor Pedro Donoso, el caballero es analista político y director del CARE, ¿no? El tema, desde el país se hunde, la conversación pública se vuelve adicta al TikTok. Antes de la pregunta, Pedro, ¿qué es ICARE? ¿Qué es ICARE? Somos un gabinete estratégico de gestión de la reputación, y parte de eso para nuestros clientes hacemos lecturas de contexto político, ¿no? Y claro, digamos, eso nos ayuda, somos, digamos, estos artesanos que necesitan leer el contexto político para trazar estrategias para nuestros clientes de posicionamiento reputacional. Muy bien. Pedro, la importante votación de Pérez, de Yacu Pérez, le pregunto, ¿pudiera convertirse en una suerte de capital político semilla para el 2025? ¿Qué acciones minarían el respaldo expresado en estas elecciones, Pedro? Primero quisiera, digamos, solo marcar la cancha de dónde se dinamiza este proceso electoral, que me parece que es, digamos, además parte del título de esta entrevista, ¿no es cierto? Que es, claro, el país se hunde finalmente. El país, digamos, atraviesa 5 crisis gravísimas, ¿no es cierto? Una política, una económica social, empecemos por ella, ¿no es cierto? En donde el INEC acaba de revelar cifras de desempleo, subempleo, pobreza y pobreza extrema que son desoladoras. Hemos vuelto, digamos, a los indicadores de diciembre de 2007, una crisis profunda en lo político, ¿no es cierto? Pero sobre todo una crisis profunda en lo sanitario también, y una crisis profunda en la legitimidad. Es decir, no es, digamos, gratuito que la disputa por la legitimidad empiece con, por ejemplo, estas tensiones que hay en el gobierno, entre el gobierno nacional y los gobiernos seccionales, ¿no? Es decir, ya hemos visto que AME acaba de anunciar una marcha finalmente para pedir el presupuesto, la alcaldesa de Guayaquil reclama finalmente la capacidad de importar vacunas, y es muy interesante ese fenómeno porque, digamos, lo que parecería estar detrás es la disputa por la legitimidad. Esa es la cancha en la que se juega este proceso electoral. Creo que es bastante
bastante grave finalmente al respecto, ¿no es cierto? Y lo segundo es una pregunta muy interesante y yo creo que tenemos que volver a la data. Y la data finalmente en un país como el Ecuador, en donde, digamos, el proceso eleccionario por el peso de la votación se disputa en 22 cantones de más de 100.000 habitantes, ¿no es cierto? Creo que la data ahí nos arroja cifras muy interesantes, como por ejemplo que Arauz gana en 16 de 22 cantones y Guillermo Lasso solo en uno. Entonces, en una charla que yo daba, me preguntaban, pero entonces, ¿cómo Guillermo Lasso está en segunda vuelta, finalmente, ¿no? Y es muy interesante porque Arauz es un excelente candidato, digamos, en esos 16 cantones, pero es un pésimo candidato en el resto, porque él no llega, digamos, a ser segundo ni tercero tan solo en 2 cantones y es, digamos, cuarto en 4 cantones. Sin embargo, Guillermo Lasso es segundo en 11 cantones y es tercero en 8 cantones, finalmente, ¿no? Ahí la distribución geográfica del Ecuador, de estos 22 cantones, están 7 cantones de la sierra, 15 de la costa. Entonces, creo que esa es la disputa, finalmente, ¿no? Y habrá que ver cómo, y yo creo que este es un primer gran elector, cómo de una u otra manera se puede disipar el fantasma del fraude, ¿no es cierto? Y creo que ese será el que determine, ¿no es cierto?, cómo los votantes de Yacu Pérez pueden migrar hacia, o el voto nulo, que puede ser una opción, yo creo que será una opción, digamos, que nos evidenciará este proceso electoral, fuera de lo histórico, mucho más alto, y cómo pueden migrar, digamos, o hacia Arauz o hacia Lasso, si es que no se disipa este mito del fraude, ¿verdad? Creo que es una opción finalmente que los votantes de Yacu Pérez, al sentirse, digamos, afectados por la candidatura de Lasso, migren finalmente a Arauz, ¿no? Qué interesantes explicaciones, Pedro, escuchamos con vivo interés. Ahora participa en el diálogo doña Michelle. Sí, Arauz y Lasso arrancarán finalmente la campaña sin sombras o en las próximas semanas veremos la misma estrategia del ataque mutuo para crecer, Pedro. Es una interesante pregunta finalmente porque mucho se ha discutido que el país se divide en 3, ¿no es cierto? El anticorreísmo, el correísmo y este no correísmo, no anticorreísmo que podría representar Hervas y Yacu Pérez. Habría que medirlo, eso no hay evidencia científica, ¿verdad? Yo creo que el gran fantasma que tienen los 2 candidatos es el pasado. Es decir, que ese es un segundo gran elector. Yo quisiera, digamos, en mi exposición hablar de 4 grandes electores. He hablado del primero, que es el mito del fraude, ¿no es cierto? El segundo es el pasado. ¿Qué quiere decir con esto? Que muchas veces, digamos, por más causas que empiecen a adoptar los candidatos, hay un pasado. Es decir, cuando Guillermo Lasso quiere adoptar las causas, por ejemplo, el feminismo, el pasado de la carta a Lenín Moreno pidiendo que se vete totalmente del COS es un peso que va a tener finalmente Guillermo Lasso en su proceso, ¿no? A su vez que Arauz, ¿no es cierto?, también, es decir, yo le escuchaba a Arauz, por ejemplo, decir que van a intentar, en Cuenca, va a intentar reformar la Constitución para que las universidades tengan su propio presupuesto sin pasar por el Ministerio de Finanzas. Digamos, es evidente que hay un peso, ¿no es cierto?, de los 10 años de correísmo en donde finalmente se centralizó el presupuesto de las, por ejemplo, universidades públicas en el presupuesto general del Estado. Entonces, por más de que quieran ir a TikTok, ¿no es cierto?, y se disfracen, yo creo que el peso del pasado va a cambiar, digamos, esas narrativas y va a establecer otro marco, ¿no? Qué saludable es hablar, y lo digo sinceramente como un inteligente y un hombre preparado, uno aprende desde luego, ¿no? Pedro, ya que hemos mencionado al señor Arauz, ¿de qué le vale al candidato Arauz tomar distancia de Correa para calmar las aguas si no cuestiona el modelo concentrador y autoritario del expresidente? Yo creo que ya lo está haciendo de manera muy sutil. El momento en que reconoce, incluso para captar el voto del movimiento indígena, reconoce que hubo abusos, digamos, en estos 10 años. El momento en que finalmente se distancia, yo creo que lo intenta hacer de manera sutil. Y aquí viene un tema muy interesante. En la metodología que nosotros desarrollamos, ¿no es cierto?, siempre establecemos estrategias de desmitificación. Es decir, digamos, en la esfera pública hay mitos que se construyen y uno tiene que salir a desmitificarlos. Pero muchas veces hay aforismos. ¿Qué son los aforismos? Son verdades absolutas que no pueden solo ser desmontadas con narrativas, tienen que ser desmontadas con acciones. Y yo no veo que ni el candidato Lasso ni el candidato Arauz empiezan a tomar, digamos, acciones para poder desmontar esos aforismos finalmente, ¿no? Es decir, les veo muy, digamos, muy opacados, muy bajos en ese sentido. Entonces, creo que se necesita mucho más acción para poder poner en escena sus objetivos que más que discurso, ¿no? Muy bien, Michelle. Pedro, en términos de comunicación política, la frase de Guillermo Lasso de apostar por un Ecuador del reencuentro, ¿qué lastres aún choca? Entre grupos de feministas, ecologistas, población LGBTI, aún hay ciertas resistencias.
Tiene mucha relación con lo que acabo de decir, es decir, por más de que se gasten creando hashtags lindos o estando en TikToks finalmente, ¿no es cierto? Si la acción no demuestra lo contrario, va a ser muy difícil que estas, digamos, estos sectores poblacionales que no votaron por Lazo voten por él, es decir, se necesita acciones. Yo veía, digamos, en redes sociales cómo activistas feministas decían, bueno, el señor Lazo quiere contactarnos con nosotros, nos contacta por vía digamos, de mensajería interna en Instagram, ni siquiera él, y después finalmente nos invita a que participemos de un grupo focal. Es decir, digamos, no está tratando como iguales finalmente a las lideresas, digamos, de los movimientos feministas, sino que les están diciendo, vengan, ustedes van a ser mi ratón de laboratorio. Entonces, por más de que tú creas buenas narrativas, ¿no es cierto? Si no estableces en acciones y no demuestras en acciones, finalmente va a ser muy difícil poder captar ese electorado. En esa misma línea, Pedro, ¿cuán físico pudiera resultar el contrapunto correísmo-anticorreísmo en la campaña si la población cada vez es más pobre y el desempleo cunde, Pedro? Esa es una pregunta muy importante, pero finalmente, digamos, la dinámica social nos arrastra al correísmo y anticorreísmo y estamos viendo, ¿no? Es decir, finalmente, digamos, estamos reeditando el 2017 y yo creo que ahí, como lo dije en uno de los análisis, digamos, en la primera vuelta, también pesa mucho las propuestas de lo intangible. Yo veía esta encuesta de clima social muy interesante, que al preguntar al voto duro de Arauz o de Lazo, ¿no es cierto?, ¿por qué votas por tu candidato?, la tercera o cuarta opción era porque puede mejorar la economía, porque es un hombre con experiencia o preparado. Las dos primeras eran propuestas intangibles. La primera era porque quiero volver al bienestar del pasado y la segunda era porque representa el cambio. Por más de que la realidad sea absolutamente lacerante en temas tangibles, en tema de economía, de crisis económica, muchas veces pesa también la lógica reivindicativa, la lógica intangible. Yo creo que esta campaña también será mucho desde lo intangible en ese sentido, ¿no? Muy bien, Michelle. ¿Cuál es el efecto de ciertas tendencias de opinión en torno a los candidatos, como la de no saberse el himno nacional o la de los zapatos rojos, cuando la pandemia o el crimen organizado son problemas concretos sin alternativas claras, Pedro? Yo creo que eso es una gran discusión. Hay que medirlo mucho, pero si me atrevo finalmente a decir sin ninguna evidencia científica, creo que el Ecuador es mucho más profundo que eso. Digamos, creo que la discusión que se tiene en Twitter, en Facebook, nos llega al Ecuador profundo, ¿no es cierto? Hay otras temáticas y yo, digamos, sostengo que primero las redes están sobreestimadas finalmente el efecto que pueden tener y segundo que en verdad la campaña se dará yo creo que sí en territorio y sobre todo en estas lógicas territoriales profundas, ¿no? Cosa que también nos demuestra finalmente la primera vuelta. Es decir, por ejemplo, el fenómeno de Pachacutic no es un fenómeno, digamos, que nos sorprende absolutamente, sino es un fenómeno que ha venido increciendo desde el 2019. Es decir, recordemos que Pachacutic, digamos, tuvo en las seccionales un gran resultado. Ganó la prefectura de Azuay, ganó la prefectura de Tungurahua, bastión histórico de Creo, ganó 9, si no me equivoco, alcaldías, varias de ellas cabeceras provinciales. Entonces, digamos, en ese sentido, yo creo que la campaña se desarrollará más en la construcción de redes en los territorios, finalmente, con líderes gremiales, etcétera, que en las redes sociales. Escuchamos, Pedro, con enorme interés el tema, mientras el país se hunde, la conversación pública se vuelve adicta a TikTok. Y estamos dialogando con el doctor Pedro Donoso, analista político y director de ICARE. Pedro, ¿usted tiene conocimiento de lo que dicen las últimas encuestas, por favor? Al revisar las encuestas, ¿qué nos dicen? Bueno, por lo pronto no, creo que no hay, digamos, yo no he tenido acceso de las últimas encuestas, estoy ya, digamos, teniendo acercamientos para esta semana y yo creo que será bastante revelador. Yo creo que se ha satanizado mucho las encuestas, finalmente yo creo que la encuesta es una herramienta en sí mismo, muchas veces la satanización de estas encuestas creo que viene derivado porque creemos que son un fin y no un medio, ¿no es cierto? Pero creo que sí, de una u otra manera, el mantener un seguimiento y un proceso de seguimiento a las encuestas será absolutamente importante un poco para entender, ¿no? Y sobre todo lo que nos dicen, digamos, las encuestas más recientes de lo que yo les quería decir, el cuarto elector, que me parece que es fundamental, que es el gobierno de Lenín Moreno. Yo creo que el gobierno de Moreno es el gran elector porque mientras siga su comportamiento errático finalmente, yo creo que esos votos van a migrar a algún lado y eso hay que medirlo finalmente, ¿no? Es decir, yo veía, por ejemplo, la última encuesta de 15 y 16 de enero, no de preferencia electoral, sino de calificación de gestión de Moreno y claro, estaba por menos de 10 puntos, ¿no? Entonces yo creo que finalmente el gobierno de Moreno también determinará y será un actor determinante en este proceso electoral.
Ya que hablamos de Lenín Moreno, Pedro, y respetando su punto de vista, yo soy de aquellos que pienso que con el paso del tiempo, cuando las aguas se aquieten y miremos el asunto con frialdad, habrá que reconocer algunos méritos del gobierno de Moreno, sobre todo él. Ha sido un hombre coloquial, un hombre abierto, afable, y un hombre que nos ha permitido, pues, retornar a un ambiente más sano en términos democráticos. Yo creo que la opinión pública es demasiado dura con Lenín Moreno. No, no se olvide que es un hombre que tiene, pues, lo digo con mucho respeto, una desventaja física. Pero más allá de eso, es un hombre con una convicción democrática que yo aprecio muchísimo. Tal vez por el hecho de que durante el correísmo, Radiovisión, cada uno de los programas, Diego, Michelle, quien habla, sufrimos lo nuestro, ¿no? ¿Qué piensa usted? Yo creo que con el tiempo y las aguas la historia se encargará de hacerle justicia a Moreno. ¿Qué piensa, Pedro? Seguramente yo no me gusta nunca personificar el análisis, ¿no? O sea, digamos, yo hablaría del gobierno más que otra cosa, Ya. y siempre con data, para que no sea, digamos, quizás mi opinión es casi irrelevante, ¿no? Con data finalmente, ¿no? Es decir, es un gobierno en donde han pasado 4 vicepresidentes, más de 66 ministros, un gobierno con una inestabilidad brutal. Tampoco es que le ha ayudado la coyuntura, sí, pero por ejemplo, los altos niveles de pesimismo ya estaban increciendo pre-pandemia, antes de la pandemia, ¿no? Entonces, finalmente, digamos, tiene menos de 10% de calificación positiva de gestión que ya venía, digamos, dándose hace varios meses y hace varios años incluso. Entonces, sí, yo concuerdo con usted, seguramente la historia nos revelará otro tema, pero por lo pronto creo que es un gobierno que debe mucho más de lo que en verdad dio. Estamos dialogando con el doctor Pedro Donoso, analista político y director de ICARE. ¿Tú alguna inquietud, Michelle? ¿Alguna inquietud, Michelle? Y yo concuerdo con Pedro, claro, tomará su tiempo para hacer la evaluación de lo que viene a continuación y también habrá una comparación a futuro con el nuevo mandatario, ¿no? Comparando con Lenín Moreno y todo lo que ha sucedido en 10 años en el Ecuador. Muy bien, Pedro, ¿qué garantías y qué responsabilidades tiene el ciudadano común para evitar desde el 24 de mayo un nuevo modelo que impone las taras de un presidente a toda la sociedad, sea quien fue el vencedor en las elecciones? Yo creo que es muy importante, ¿no es cierto? Es que también me cuesta mucho a mí plantear esta responsabilidad y esta corresponsabilidad de la ciudadanía cuando vemos las cifras, ¿no? Es decir, la gente se muere de hambre, la gente no tiene trabajo y nosotros le decimos vote con conciencia, infórmese. Entonces, a veces sí me da como un poco de inconformidad, ¿no es cierto? De preocupación el decir eso. Creo, sin embargo, que es muy importante el plantear quizás esta capacidad de tener herramientas para informarse, ¿no? O sea, hay varios think tanks, hay varias organizaciones de la sociedad civil que te publican temas muy interesantes para que puedas comparar, por ejemplo, las propuestas de los ciudadanos. Por ejemplo, se va a publicar en los próximos días un índice de coherencia política e institucional de los candidatos, por ejemplo, porque es supremamente importante, ¿no es cierto?, también poner a los candidatos, ¿no es cierto?, un baño de realidad en este proceso electoral en donde van a estar presos de su propia desesperación por proponer cosas, ¿no? Es decir, digamos lo que les decía, es decir, sería súper interesante analizar cómo votó el bloque de Creo, ¿no es cierto?, en ciertas normas y ciertas leyes en este pasado legislativo, ¿no es cierto?, frente a lo que propone o lo que podría proponer Guillermo Lasso, o a su vez cómo votó el bloque de la Revolución Ciudadana, por ejemplo. Creo que hace falta mucho eso, un índice de coherencia político-institucional de los partidos y de los movimientos y de los candidatos, ¿no? Porque como siempre repito, la gran tragedia de este país es que somos un país de partidos sin candidatos, de movimientos políticos sin candidatos y de partidos y candidatos sin ideología. ¿Cómo puede admitirse, Pedro, qué valiosa esta charla con usted? ¿Cómo puede admitirse que un país como el Ecuador tenga 283 movimientos políticos y además hay una larga fila en procura de legalizarse ante el Consejo Nacional Electoral? Pedro, el 21 de marzo va a ser el debate entre Arauz y Lasso Nacional. El programa Buenos Días ha hecho algunas propuestas. ¿Qué piensa usted acerca de este debate? ¿Cómo debe realizarse? ¿Cuál debe ser la mecánica de este debate? Lo primero que creo que hay que hacer es celebrar que hay un debate. No importa cuál sea el formato, no importa si es malo o bueno. Creo que finalmente, digamos, las reformas que se hizo en el pasado al Código de la Democracia, obligando a los candidatos a debatir, creo que eso es un avance para la madurez democrática de este país que creo que no calculamos.
Lo segundo es verlo al debate como una herramienta, ¿no es cierto? Como un medio y no como un fin, y celebrarlo en ese sentido y entender que hay que mejorarlo, pero no hay que, digamos, eliminarlo. Mi temor, por ejemplo, en los 3 debates que se dieron y las críticas que todos podíamos hacer a los debates, era que venga la nueva clase política y diga, como no funcionó, hay que eliminar la obligatoriedad de los debates. Creo que como sociedad civil hay que salir a defender esos debates finalmente, ¿no? Como herramienta, además, importantísima, importantísima. Y lo segundo, ojalá que ese debate se dé, digamos, en la capacidad de poder debatir. Es decir, que no sea, digamos, un micrófono abierto para que los candidatos puedan exponer, digamos, sus propuestas, sino que haya un contrapunto de ideas y de propuestas y donde los ciudadanos podamos, digamos, además de hacer un escrutinio público de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Mucho se ha hablado, por ejemplo, del populismo. Y creo que estos 2 candidatos que han pasado a la segunda vuelta son esclavos del populismo, ¿no es cierto? Porque para mí no tiene, digamos, o no es monopolio de una tendencia el populismo. Por ejemplo, digamos, Lasso ofrece vacunar a 9 millones de personas en 100 días. Para mí eso es populista, digamos, entendiendo la realidad de este país. O de una u otra manera, $1,000 en una semana a los ciudadanos también me parece que es una propuesta populista. Entonces, el tema es que si esa es el mito, ¿no? De estas 2 propuestas, los candidatos deberán desmitificar y decir por qué no son populistas esas propuestas. Pedro, yo considero, el programa considera que debería haber más de un debate entre Arauz y Lasso, 2 o 3 debates, y que estos debates, digamos, se signifiquen al margen del acastonamiento y pidiendo a los moderadores que comprendan que los protagonistas son Arauz y Lasso y no él, porque también los moderadores quieren lucirse ellos, y plantearles de entrada los temas, tema económico, 3 frases y que discutan abiertamente, bien a los ojos, cada 15 minutos. ¿Qué le parece? No, estoy totalmente de acuerdo. Varias apreciaciones de ahí, Diego. La primera, por ejemplo, yo concuerdo con usted, no debería haber un debate, debería haber varios debates y no debería haber un debate presidenciales, debería haber un debate de vicepresidenciales también. Exactamente. Me parece que es fundamental. Y si fuésemos Suecia, a mí me gustaría ver un debate de el gabinete de Lasso versus el gabinete de Arauz. Maravilla, maravilla. Ya esa sería otra dimensión para nosotros, ¿no? Pero sí, concuerdo con usted y además yo no sé si debería ser de temas, sino de preguntas específicas. Exacto. Es decir, porque si no el tema, digamos, te deja tan abierto, yo creo que la pregunta debería ser supremamente específica, que conteste a 4 pequeñas preguntas. El qué, el cómo, el con quién y el para quién. Muy bien. Creo que esa, digamos, debería ser un poco la profundización y concuerdo con usted. Creo que digamos, el debate debería establecerse que el moderador no es la estrella, pero y que además que los candidatos son ellos, que el candidato no es Correa, exacto, que el candidato no es el feriado bancario, sino que los candidatos son ellos y que debatan las propuestas del presente finalmente, ¿no? Poco del pasado. Coincidimos plenamente. Sí, yo creo que el moderador debe plantear el tema, dar 2 o 3 ideas y dejarles que ellos mirándose a los ojos, marcando una línea de respeto democrático, hablen libremente por lo menos 15, 20 para saber de qué piensan, ¿no? Pedro, ¿tú crees que eso va a ser definitivo, que los ecuatorianos esperan ese debate? ¿Eso será definitivo a la hora de tomar una decisión? ¿O los ecuatorianos ya tienen claro por quién votar y por quién no votar o en contra de quién? Me encantaría tener cifras, digamos, para tener certeza. Sin embargo, adelantándome a responder, yo creo que aún el ecuatoriano, digamos, la mayoría no está decidido. No creo que el debate es un decidor finalmente, porque el debate no está hecho para eso, ¿no? A mí me da mucho susto cuando veo en las redes sociales las discusiones sobre el debate sobre el debate, en donde dicen, pero el debate no sirve para nada, no sirve para que definan su voto. Y que le bajemos con una lógica utilitaria la importancia política democrática del debate, ¿no? Yo creo que no va a tener una incidencia de cambiar finalmente y de definir, pero será muy importante, digamos, como herramienta democrática. No quiero poner en una situación incómoda, Pedro, y gracias por su presencia en el programa, pero enfrentados Arauz y Lasso, teniendo constancia de cómo se expresa Lasso y cómo se expresa Arauz, ¿quién puede más? Es una pregunta muy interesante. Yo creo que más que quién puede más es... a ver, yo estaba reflexionando mucho de esto, ¿no es cierto? Y decía, claro, ahorita la lógica es quién caracteriza más rápido. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Quién caracteriza más rápido en el imaginario las características del anticorreísmo y las características del correísmo, finalmente, ¿no es cierto? Y quien logre poner en escena estas dos frente a la realidad, a la cancha que estamos viendo, alto pesimismo, cifras de desempleo y de pobreza brutales, ¿no es cierto?, cifras de violencia brutales, quien pueda lograr que esa caracterización, ¿no es cierto?, se refleje con el votante, yo creo que será el ganador. En ese sentido, creo que Arauz la tiene más fácil.
Arauz la tiene más fácil por la coyuntura y por el contexto. A la política no hay cómo leerla de manera individual, hay que leerla con el contexto. Y el contexto del fraude y el contexto de cómo se desarrolló finalmente el segundo lugar, yo creo que va a tener un peso importantísimo y en ese sentido creo que Arauz la tiene más fácil. Pero en todo caso, Pedro, ya terminamos. No olvide que Guillermo Lazo es un hombre inteligente, se expresa muy bien, se expresa muy bien. Y creo que un vis a vis, un frente a frente, quién sabe si Lazo se lleva por delante a Arauz. Es un hombre. Totalmente de acuerdo. El problema ahí finalmente es que no solo es el candidato, sino es el candidato y su circunstancia, es el candidato y lo que representa finalmente, ¿no? Y en este contexto, por eso para mí lo más importante siempre es el contexto, lo más importante siempre es la cancha, porque el contexto te determinará. Entonces, digamos, hay estudios muy interesantes que dicen, ¿no es cierto? Este candidato tiene alta credibilidad, alta simpatía, alto reconocimiento, pero muy poca votación finalmente, muy poca intención de voto. Entonces, claro, no es en sí mismo el candidato, sino lo que el candidato puede o debe representar. Gracias, Pedro. Y una última pregunta ahora que nadie nos oye. ¿Ya decidió su voto, Pedro? Que usted siempre me pregunta y yo siempre respondo lo mismo. Pero es que el problema es que yo hago análisis político. No me parece ético tener un candidato. Yo siempre voto nulo y he votado nulo desde que tengo memoria. Qué valioso hablar con usted, Pedro, un hombre inteligente, y a mí me fascina hablar con gente inteligente porque aprendo. Esta es la verdad, Agradezco, ¿no? le agradezco su generosidad. Gracias, Pedro. Gracias, Michelle. Gracias, Pedro. Gracias, Michelle. Volvemos con un